Hola chicos, de nuevo. Bueno, vamos con la siguiente clase, que es la clase dedicada al análisis sintáctico. Pasamos de los sintagmas a analizar más concretamente oraciones y vamos a ir analizando poco a poco los elementos que hay dentro de las oraciones. Para ello, como hice el otro día, os voy a compartir una presentación de PowerPoint y os voy a mandar también unos ejercicios que van a ser 4 actividades bastante sencillas relacionadas con la primera parte que vamos a estudiar hoy. No os preocupéis por esta parte, como os dije, que el año que viene, en el nivel 2, la vamos a seguir estudiando. Se vuelve a repetir, a repasar la parte que estamos viendo de los tipos de sintagmas y de las funciones en la oración. Lo que sí quiero que intentéis es que intentéis hacer los ejercicios, es decir, intentéis hacer los análisis sintácticos, aunque sea difícil y aunque los hagáis mal, no pasa nada. Como os dije, copiáis las oraciones en el cuaderno y hacéis las líneas de los análisis por debajo y me mandáis una fotografía y ya está. ¿Vale? Y a partir de ahí yo puedo corregir y también os enviaré los ejercicios grabados como el otro día. Bueno, voy a compartir la pantalla, que es la presentación de hoy. Estoy aquí en una esquinita y empezamos con esta presentación. Perdón, un segundo. Que está dedicada, como veis, al sujeto y al predicado. Bien. Vamos a poner la opción de puntero esta láser, sujeto y predicado, ¿no? El nivel 1 de nuestro centro. Bien, ya nos vamos a meter a analizar oraciones. Las oraciones son las unidades mínimas de significado por las cuales nos comunicamos. Es decir, nosotros cada vez que hablamos o escribimos utilizamos oraciones que tienen la estructura mayor a un sintagma porque tienen un verbo dentro y por ellas puede producirse esta opción de la comunicación entre personas. Si yo os lo digo María, pues María no tiene un sentido completo, ¿no? Pero si digo María salió, pues ahí ya introducimos el verbo y ya sí que tiene un sentido completo. El elemento principal de la oración, como vamos a ver, es el verbo, es decir, siempre vamos a tener que localizar lo primero, el verbo, cuando hagamos análisis sintácticos completos. Sin verbo no puede haber oración, ¿de acuerdo? Simplemente sería un enunciado. Cuando nos comunicamos, hacemos al final de la oración una pausa, es decir, vamos uniendo nuestro discurso en las diferentes oraciones y las dividimos por pausas, con una entonación, como te digo ahí, una entonación cerrada, donde descansamos para seguir hablando y para seguir comunicándonos. Los elementos, desde el más pequeño, ¿no? Que en este caso serían las palabras, como la palabra clase, la palabra alto o la palabra cerca, se amplían, como veis, en los sintagmas. La clase, que la tenemos aquí, le podemos añadir más palabras alrededor del núcleo clase para formar, por ejemplo, el sintagma la clase molona. De este grupo de palabras que es un sintagma, lo convertimos en oración. Aquí tenemos uniéndole, ¿no? O incorporándole un verbo, como os decía antes. En este caso, el verbo dar. Damos la clase molona online. Bien. La siguiente palabra, alto, pues podríamos formar el sintagma muy alto, que es un sintagma adjetival. Recordad que alto es un adjetivo, dice cómo es alguien. David se ha puesto muy alto estos días. ¿Veis? Aquí tenemos el mismo sintagma adjetival, pero ya le introducimos un verbo, ha puesto, un sujeto, quien realiza la acción del verbo, etcétera, etcétera. O el adverbio, ¿no? El adverbio cerca, la palabra cerca, podemos ampliarlo y formar un grupo, en este caso un grupo adverbial, un sintagma adverbial, con la estructura bastante cerca. Un cuantificador que es bastante y cerca que sería el núcleo. El volver a vernos está bastante cerca. Como estamos en esta situación, chicos, seguramente nos volvamos a ver pronto y está dentro, ¿veis?, de una oración porque introducimos el verbo estar. ¿Más o menos claro? Espero que sí, es decir, la estructura más pequeña sería la palabra, después el sintagma y después la oración. Y la comunicación se produce gracias a las diferentes oraciones que vamos enlazando.
Estas unidades, al enlazarse, estas unidades superiores cuando se enlazan, una oración tras otra oración, formamos lo que llamamos un texto, que tiene una coherencia, que tiene una cohesión y tiene una adecuación según la situación en la que lo estemos empleando. O un texto que estemos escribiendo, ¿no? Puede ser un texto oral o un texto escrito. Nos vamos a centrar en la oración, es decir, en la estructura de cómo hablamos, de cómo unimos ya palabras para que tengan sentido y que tengan coherencia y concordancia. Siempre que hablamos de la estructura de la oración, distinguimos lo primero, dos partes. ¿Os acordáis cuando estudiabais de hace años, o hace no tan pocos años en algunos casos, en qué dos partes dividíamos la oración, las frases? La primera sería en el... Aquí lo tengo, ¿qué dos partes te suenan dentro de la oración? ¿Qué dos partes analizamos dentro de la oración? Os dejo un poco de tiempo. La primera es la persona, animal o cosa que realiza la acción del verbo. O bien habla de su estado, de sus cualidades, etc. Esto sería la parte primera, es el sujeto. Es decir, en la oración tenemos en primer lugar el sujeto y la segunda parte de la oración, el segundo bloque, sería el predicado. ¿Qué es el predicado? Es aquello que se dice del sujeto, es decir, la acción verbal relacionada con el sujeto, el estado, la descripción del sujeto que hemos nombrado anteriormente o del que estamos hablando, etcétera, etcétera. Como veis en la diapositiva tengo partes en amarillo y partes en verde, es decir, he dividido ya oraciones en sujeto y predicado. Por ejemplo, la primera, mi abogado ganará el juicio. La persona que realiza la acción del verbo es mi abogado. O está aquí, ¿están hartos los niños del confinamiento? ¿Veis? El verbo es estar hartos, estar con un adjetivo. ¿Quiénes están hartos? Los niños del confinamiento. Laura se despertó en su casa. ¿Quién realiza la acción del verbo? En este caso, Laura. Messi juega bien al fútbol. La persona que realiza la acción del verbo, el verbo jugar, sería Messi. Nosotros aprenderemos bien la gramática. ¿Veis? El verbo aprenderemos hace referencia a la persona, que en este caso somos nosotros, un sujeto que es la primera persona del plural. Quisieron salir y no pudieron. ¿Veis? Estos verbos quisieron y pudieron. ¿De quién habla? De ellos o ellas, que es un sujeto, como vamos a ver después, un sujeto omitido, es decir, no está escrito tal cual en la oración, pero sí lo podemos deducir de la persona y el número del verbo. Y la última, compró mi madre levadura en el supermercado. La levadura que está tan cotizada estos días, pues mi madre sería quien compró esa levadura. Como veis, el sujeto puede estar al principio, el sujeto puede estar en medio de la oración, en medio aquí también, o el sujeto puede estar omitido, es decir, no lo decimos, no decimos ellas quisieron salir y no pudieron, pero lo conocemos gracias al verbo. El verbo nos indica la persona y el número en la que está el sujeto, que es el sujeto. Bien, más o menos claro. En esta clase de hoy, que va a ser cortita, nos vamos a centrar en el análisis del sujeto, de la primera de las partes. El sujeto siempre es un sintagma nominal, un SN. ¿Veis? Por eso estudiamos anteriormente los sintagmas. Porque cuando analicemos pondremos en el análisis sintagma nominal y al lado que realiza la función de sujeto. Como núcleo, ¿qué núcleo vimos que tenían los sintagmas nominales? Pues un sustantivo, un pronombre, que es la palabra que sustituye al nombre, o un adjetivo sustantivado. ¿Os acordáis cuando decíamos lo verde es lo mejor? Pues lo verde, verde es el color verde, es el mejor. En este caso no digo el color, sino que digo el verde, simplemente. Sustantivo, ¿no? El adjetivo verde. Siguiente, le pueden acompañar determinantes y complementos del nombre, como hemos visto en los análisis sintácticos anteriores. Por ejemplo, si yo digo, la casa azul está lejos, la casa sería el núcleo y azul sería un complemento del nombre, que es un adjetivo. Siempre el sujeto, esto es importante, concuerda con el verbo en número y persona. Es decir, si tengo un verbo que está
en segunda persona del plural, pues el sujeto será vosotros. Bien. Si está un verbo, por ejemplo, yo digo el verbo dijo, pues podría ser él o ella dijo. ¿De acuerdo? ¿Cómo reconocemos el sujeto? Bueno, la fórmula que siempre hemos estudiado es preguntando al verbo quién o quiénes realizan la acción del verbo. Si yo pregunto al verbo quién, pues nos va a responder una persona, un animal, una cosa que está realizando esa acción. Esta pregunta a veces falla. Es decir, cuando preguntamos al verbo quién o quiénes, a veces puede resultar un poco raro. Es decir, yo siempre recomiendo la segunda opción, cambiando el verbo que tenemos en la oración de número. ¿Sí? Si está en singular, lo cambiamos a plural. Si está en plural, lo cambiamos a singular. La parte que necesariamente tenga que cambiar a plural o a singular será el sujeto de la oración. Lo vamos a ver con algún ejemplo. ¿De acuerdo? Mirad, vamos a ver estas oraciones. Localiza los sujetos en estas oraciones. Aquel camión lleva un neumático pinchado. ¿Veis? Tengo el verbo lleva. Bien, ¿quién lleva un neumático pinchado? Aquel camión podría ser el sujeto, ¿no? Vamos a hacer la segunda opción, cambiando el verbo a plural. En vez de lleva, sería llevan. Yo puedo decir, aquel camión llevan un neumático pinchado. No, ¿verdad? Aquellos camiones lleva un neumático pinchado. Se podría decir. Bien. Siguiente. Traen malas consecuencias los malos hábitos. ¿Quiénes traen malas consecuencias? Los malos hábitos. ¿Veis? El verbo está en plural y el sujeto aquí atrás está en plural también. Si lo cambiamos en singular, ¿no? Yo podría decir, traen malas consecuencias, los malos hábitos, no, tendría que poner, trae malas consecuencias, el mal hábito. Necesariamente tendría que cambiar esta parte a singular, que es el sujeto. Nosotros queremos volver a clase. Cuanto antes, ¿verdad? Para hacer esto en clase, mucho mejor. Queremos volver a clase, sería ¿quiénes queremos volver a clase? Nosotros. ¿De acuerdo? Bien. Si cambio el verbo al singular, ¿no? Quiero volver a clase. Necesariamente tengo que cambiar el sujeto nosotros, por supuesto. Bien, aquí estarían las mismas oraciones un poquito más analizadas, ¿veis? Sintagma nominal sujeto, como hemos marcado antes el sujeto, y aquí tiene un determinante y el núcleo. Traen malas consecuencias los malos hábitos. Sintagma nominal sujeto, con un núcleo que es hábitos, un determinante y un complemento del nombre, en este caso, que es cómo son los hábitos. Es un adjetivo, ¿no? Sintagma adjetival, complemento del nombre. Y nosotros, es un pronombre, sintagma nominal, sujeto. ¿Veis? Puede ser un sustantivo con determinantes y demás, o puede ser un pronombre también, el núcleo del sintagma nominal sujeto. Hay varios tipos, ¿no? De sujetos. El sujeto explícito. El sujeto explícito es el que estamos viendo, es el que está escrito en la oración, que lo tenemos ahí presente. Por ejemplo, Hannah siempre llega tarde. Normalmente llega unos minutillos tarde, lo sabéis. Bien, como está escrito, sería un sujeto explícito. O también podemos tener el sujeto omitido. Tenemos que observar el verbo y determinar qué persona es y qué número también es el verbo. Se indica como SO. SO es sujeto omitido. Por ejemplo, si tengo la oración siempre llega tarde, solo eso, ¿quién llega siempre tarde o quién siempre llega tarde? El sujeto omitido sería él o ella. Muchas veces el contexto en un texto, el contexto en un diálogo, podemos saber si es femenino o masculino, ¿no? En este caso la tercera persona es singular. ¿Vale? Sujeto explícito, sujeto omitido. Cuidado, hay una cuestión difícil que son las oraciones impersonales. Las impersonales, como veis, impersonal significa sin persona. Es decir, que en estos verbos, en estas estructuras, no encontramos un sujeto claro que realice la acción del verbo. Estos serían con los verbos meteorológicos relacionados con
los cambios atmosféricos y que solemos ver en los informes meteorológicos, por ejemplo, el verbo hacer frío, el verbo hace sol, nieva, llueve, graniza, el verbo helar, todos estos verbos son verbos meteorológicos. Por ejemplo, cuando digo no, ayer llovió, y si digo ¿quién llovió? Si pregunto al verbo, no tengo una persona o algo que realice esa acción. Dios llovió, el cielo llovió. No queda claro, por eso les llamamos verbos impersonales. También es impersonal el verbo haber. Y el verbo haber siempre va en singular. Esto es muy importante. Hay mucha gente, habrá mucha cola, hubo un incendio. ¿Sí? Cuidado con el verbo haber, porque si preguntamos al verbo quién hay, nos va a decir mucha gente. Pero esto es un error. El verbo haber es un verbo impersonal, es decir, no va a tener sujeto. Bien, ahora vamos a ver cómo lo vamos a analizar en la oración. Recordad, verbo haber no tiene sujeto, es un verbo impersonal. El último, los verbos, el pronombre se más un verbo más un adverbio. Por ejemplo, son estructuras generales. Cuando hablamos en general, por ejemplo, yo digo, se vive bien en Madrid. O se vivía bien en Madrid. Es decir, aquí si preguntamos al verbo quién o quiénes, no nos dice quién vivía bien, sino es una oración genérica. En general estoy dando una información que puede servir para todos. Se come, perdón, se come mal en este restaurante. ¿Sí? ¿Quién come mal? Yo, tú, no sabemos. Por eso decimos que es una oración impersonal. Vamos a ver algún ejemplo de este tipo. ¿Ven? No tenemos un sujeto concreto, que lo hemos dicho. En el análisis, esto es importante, cuando veamos verbo haber, verbo de meteorología o un se más un verbo más un adverbio al lado, vamos a tener que indicar que es una oración impersonal. Se indica estableciéndolo tal cual, diciéndolo oración impersonal, o con este símbolo, el símbolo de conjunto vacío. Es decir, es vacío porque no tiene sujeto. Por ejemplo, ha llovido muchísimo hoy. Oración al lado pondríamos oración impersonal. O se come bien en casa. Esto o esto, lo que vosotros queráis. Había gran expectación. Oración impersonal. Bien, como hemos dicho que no tiene persona estos verbos, todo el análisis que vamos a realizar cuando veamos este tipo de verbos es que todo va a ser sintagma verbal, predicado. Luego veremos el tipo de predicado. Un núcleo, que es el verbo, come, que es el verbo, y había, que es el verbo. Recordad, en las oraciones impersonales hay que poner al ladito, ¿no? Donde pondríamos el sujeto omitido, donde pondríamos el sujeto, que es una oración impersonal, y todo por debajo sería sintagma verbal predicado. Siguiente, cuidado. Este creo que es el último además. Cuidado con los verbos de sentimiento. Por ejemplo, me gusta, me encanta, me fastidia, me molesta. Estos verbos son verbos en los que, como veis, el sujeto va detrás. Por ejemplo, me gusta el fútbol. Yo no digo yo gusto el fútbol. No, el sujeto no es yo, sino quién me gusta. Está pospuesto, está detrás. Porque cuando hablamos con estos verbos, lo importante lo decimos al final de la oración. Me encanta el flamenco. ¿Veis? El flamenco está detrás. Ese sería el sujeto de la oración. Cuidado que uno de estos siempre cae, seguro que cae. Tenemos que observar para determinar el sujeto, claro, la concordancia entre número y persona. No será nunca sujeto el pronombre me, te, se, nos, os, se. No. Imposible. Ni tampoco un sintagma preposicional. Es decir, si digo a mí me gusta, ese a mí tampoco va a ser el sujeto de la oración. Vamos a ver ejemplos. Me gustan las películas de miedo. Recordad, el verbo es gustar. ¿Quiénes me gustan? ¿Veis? Está en plural. Las películas de miedo. Todo esto sería el sujeto de la oración. En esta, a Zuba le interesan los museos. Lo mismo, ¿no? Está en plural. ¿Qué será el sujeto? El sujeto será los museos. En la última, nos fastidia el vecino de arriba. ¿Quién nos fastidia a nosotros? El vecino de arriba, sintagma nominal, sujeto. Como veis, puede ir pospuesto, la oración también podría ser el vecino de arriba nos fastidia.
¿de acuerdo? Pero quizá es más fácil de localizar si está delante al principio de la oración. Si está al final, puede ser más difícil. ¿Bien? Entonces, sintagma verbal, estos verbos de sentimientos con un pronombre, que veremos que es un sintagma nominal también, y el sujeto va detrás. El sujeto va pospuesto. Bueno, con esto, chicos, ya terminamos la explicación de hoy. Espero que más o menos lo hayáis entendido. Hemos visto simplemente la evolución de palabra, sintagma, oración, de las propiedades de la oración, que luego las vamos a convertir en textos uniendo diferentes oraciones, y nos hemos centrado en las dos partes principales del análisis sintáctico, el sujeto y el predicado. Hoy hemos visto los tipos de sujetos. Sujeto explícito, sujeto omitido, cuidado con las oraciones impersonales y cuidado con las oraciones de los verbos de sentimiento. Bueno, con esto terminamos por hoy. Espero que podáis realizar las actividades para el viernes, por favor. Recordad que son 2 entregas a la semana. E intentar hacerlas, lo que os digo, los primeros ejercicios son como de contacto y el último es de análisis sintáctico. Os voy a pasar los ejercicios corregidos del otro día para que veáis vuestros fallos. Y por favor, ¿qué más? Que los hagáis, por favor, la última parte del análisis sintáctico, que la hagáis a mano y me mandéis las fotografías, que así yo voy viendo vuestra evolución. No os preocupéis, esta parte no va a estar puntuada tan fuertemente, es así, como la parte que hemos visto de literatura, tipos de texto y demás, porque creo que no es el momento idóneo para puntuarlo de la misma manera, ¿vale? Que lo tengáis claro. Bueno, que espero que todos estéis bien, que no lo he dicho al principio, y que, bueno, nos vemos el viernes en la siguiente clase, que va a ser con los tipos de predicados. Bueno, un besito, adiós, cuidaros.